y la verdad que fue un fin de semana bastante complicado también en materia sanitaria para toda la provincia de Entre Ríos. El día sábado se confirmaron 10 casos positivos de COVID-19 en toda la provincia. El día de ayer 26 casos nuevos de coronavirus y recién hoy se disminuyó y volvemos a un dígito en cuanto a los casos confirmados en las últimas 24 horas. En el día de hoy se confirmaron tan solo 5 casos, como comentábamos al inicio del programa, y esto de alguna manera fue una información positiva teniendo en cuenta la cantidad de casos confirmados por lo menos en los últimos 4 días aquí en la provincia de Entre Ríos. Todavía las autoridades sanitarias hablan de transmisión por conglomerado, que no se ha superado esta fase para comenzar a hablar de una circulación comunitaria del virus, así que esa también es una información positiva teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la provincia. En total son 276 los casos confirmados en el territorio entrerriano desde el arranque de la pandemia. Hoy de estos 5 casos confirmados, todos pertenecen al departamento Paraná, 4 puntualmente aquí en la capital entrerriana y un caso confirmado en el área metropolitana, puntualmente en la localidad de Colonia Avellaneda. Es el primer caso también de COVID-19 que se confirmó. Salió en horas de la mañana a hablar el intendente de aquella localidad, Ariel Weiss, diciendo de alguna manera que si bien se había sido confirmado, la situación allí es totalmente distinta, había preocupación, pero realmente la ciudadanía pudo acompañar todas las medidas sanitarias, tanto de la provincia como de la localidad de Colonia Avellaneda. Vamos a hablar concretamente de lo que sucede aquí en la ciudad de Paraná, porque el día sábado por la tarde se conoció finalmente la prórroga de las suspensiones en las habilitaciones que veníamos comentando los últimos días aquí en ATP también. Esta prórroga va a funcionar por lo menos hasta el próximo 6 de julio a las 8 de la mañana. Esto que tiene que ver con la prohibición de las salidas recreativas y deportivas, la vuelta atrás en la habilitación a los bares, sobre todo para la venta al público, continúan con la modalidad de delivery. Está cerrada la terminal de ómnibus también, se prohibió por 7 días, además, todo el transporte interurbano, esto también se dio marcha atrás, y esto está vigente todavía y fundamentalmente va a ser de esta manera hasta el próximo 6 de julio, lunes 6 de julio, como decíamos recién. Además, se incorporó en forma obligatoria para la circulación en la vía pública la utilización de barbijo y tapaboca. Esto que hasta ahora era sencillamente una recomendación y que era obligatorio para, por ejemplo, ir a algunas oficinas o para ir a lugares cerrados o a diferentes comercios, ahora sí es obligatorio, es de carácter obligatorio a partir del día de hoy la utilización de barbijo y tapaboca, y esto tiene que ver, por supuesto, no solamente por la gran cantidad de casos confirmados, vos decías recién son 100, concretamente son 101 casos confirmados aquí en la ciudad de Paraná, sino también por la gran cantidad de personas aisladas que tenemos en estos momentos en esta zona del país. El intendente salió a hablar y en las últimas declaraciones volvió a insistir con la utilización y las recomendaciones que ya conocemos. Dijo además que se están llevando adelante, se están concretando convenios con hoteles privados, con diferentes sectores también, para aumentar la cantidad de camas disponibles en el caso de que la situación se llegue a complicar. Sobre todo, estas camas serían utilizadas por personas que están presentando sintomatologías o que están esperando el resultado del hisopado. Así que estas fueron, en este sentido, fueron las últimas declaraciones del intendente de la ciudad de Paraná, Adam Valen. En total serían 160 aproximadamente las camas disponibles para estas personas, que en general están presentándose, Juani, sintomatología leve. Hay 1 o 2 casos con sintomatología moderada, pero en realidad la gran mayoría de los casos confirmados de coronavirus en la provincia, por lo menos en este momento, sí, hasta este momento de la pandemia, están presentando sintomatología muy, muy leve relacionada y asociada con esta enfermedad. Siguen siendo 5 los departamentos, del total de 17 departamentos de la provincia, que no están presentando casos. Sobre todo tiene que ver con lo que sucede en el norte de la provincia, en el centro también con San Salvador y el departamento Tala, al sur con Victoria. Esto se mantiene de la misma manera, no ha habido cambios o casos confirmados en este último fin de semana. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el intendente de Federal, que comentaba también que si bien se han incrementado los controles, sobre todo de las personas que desde Paraná tienen que ir y viajar hacia el norte de la provincia, la ciudadanía ha tomado bien también y en consideración las recomendaciones de prácticamente quedarse en casa. Si bien allí no
no hay casos confirmados, ni siquiera hubo desde el comienzo de la pandemia. Están tomando muy bien las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias. Y hablando de las autoridades sanitarias, hace muy pocos minutos se conocieron las últimas declaraciones también de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que ya empezó a hablar de que muy posiblemente luego del receso del mes de julio se pueda llegar a pensar en la vuelta de clases presenciales, sobre todo en las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos. Así que, si bien dijo que todavía están en vinculación, esto está en estudio y están en vinculación con charlas virtuales directamente con el Ministerio de Salud de la Nación, sería una confirmación, y si la situación epidemiológica está controlada y se controla por lo menos de esta manera, o como viene siguiéndose sobre todo las últimas semanas, es muy probable que en estos departamentos en donde ya no ha habido casos de coronavirus, sobre todo en las áreas rurales de cada uno de estos departamentos que mencionábamos, muy probablemente a partir del mes de agosto, pueda comenzarse a pensar el regreso y el retorno a las clases presenciales. A ver, estamos hablando de colegios que tienen muy poca circulación y muy poca cantidad de gente. Estamos hablando de 10, 12 alumnos y de un solo maestro. Así que claro, por lo menos allí es donde se está pensando en reiniciar el ciclo lectivo a partir del mes de agosto. Y es importante también aclarar lo que está sucediendo en el departamento Colón. Recordarán ustedes que nosotros estábamos comentando que habían vuelto a fase 1, sobre todo por lo ocurrido en la ciudad de Colón, San José y Liebig. Hace 14 días que estas tres localidades no presentan nuevos casos de coronavirus. Por eso la fase y este periodo de transmisión con conglomerados ya estaría superada y poco a poco van a ir regresando a las actividades también y a sumar nuevas habilitaciones. El periodo de fase 1 fue por 15 días, fue tan solo por 2 semanas, pero realmente esto sirvió para cortar de esta manera el brote que allí se había originado. Esta es una buena noticia también, teniendo en cuenta que era uno de los departamentos más afectados por la situación de coronavirus, sobre todo finales del mes de mayo y principios de este mes de junio. Así que este es el panorama epidemiológico de la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta lo sucedido y lo confirmado el día de hoy, pero también charlando lo que fueron los casos confirmados que generaron gran preocupación, sobre todo durante el fin de semana.